¿Qué tipos de violencia son los más comunes? Pues bueno, hablamos de todos los tipos. Las violencias hoy sabemos que van de la mano, no se presenta una sola violencia. Es decir, tenemos casos de mujeres que son víctimas de violencia física, pero cuando hacemos la exploración también son víctimas de violencia emocional, económica, patrimonial. Es decir, las violencias van entrecruzadas. Así que lo que podemos identificar como algo que es más reconocido es esa violencia física que se ve. Sin embargo, está la violencia sexual también, está la violencia digital, que es importante nombrarla, y lo importante es poder informar sobre los tipos de violencia para desnaturalizarlas, poderlas identificar y entonces que ellas puedan buscar acompañamiento especializado. Y es que a pesar de ser Yucatán, somos reconocidos como el estado más pacífico, como la zona Mérida, la ciudad más pacífica del país. El estado ocupa el noveno lugar, el noveno lugar en cuanto al tema de la violencia contra la mujer, según la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Yucatán en este noveno lugar en el ranking nacional es lo que ocupa en la prevalencia de violencia contra las mujeres a lo largo de sus vidas desde los 15 años. 71.4% a comparación del 70%, que cualquiera de los dos es elevadísimo, pero aquí estamos todavía por arriba de la media. Además de esto, ocupa el octavo lugar con mayor prevalencia en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, con un casi 45%. Pero bueno, la misma Wendy nos habló y nos explicó, nos dio cifras de refugios locales. Estamos hablando aquí en Yucatán. Escuchemos. ¿Cuáles son las cifras en los refugios locales y en comparación a los años pasados, cómo están? Pues bueno, sabemos que la pandemia por COVID-19 vino a evidenciar las deficiencias que hay en nuestro país, vino a profundizar precisamente las brechas de desigualdad y discriminación y a poner a las mujeres en ese espacio privado donde las violencias se incrementaron y pudieron realmente de alguna forma ocultarse y esto potencializar abusos sexuales, embarazos no planeados, no deseados y también violencias de todo tipo contra las mujeres mayoritariamente, así como los niños y las niñas. Esto no ha cambiado. Nosotros tenemos como registro que en el 2020 se sube la atención en los refugios un 50% y al día de hoy, estamos en 2024, pues estas cifras no han regresado a las atenciones que teníamos en el 2019. Las violencias contra las mujeres siguen en aumento. Esto va a continuar mientras no haya políticas garantes, puntuales, y que efectivamente vayan a eliminar las violencias contra las mujeres, dejando de lado la administración que se ha estado realizando en este gobierno y en los anteriores de la violencia machista. Los números, pues bueno, son una pincelada de lo que sucede en Yucatán, lo que sucede en otros estados de la República. La realidad es que estas son solamente cifras que no están relacionadas con el día a día. Tenemos un 90% de cifra negra en nuestro país. Esto no es distinto en Yucatán y tiene que ver también con una gran deficiencia en las estadísticas, sí, en los registros por género y bueno, pues poder identificar las violencias machistas, los feminicidios, en lugar de hablar de homicidios dolosos. Así que bueno, la reflexión me parece aquí es más allá de hablar de números, hablar de personas, de sujetas de derechos humanos y mujeres que, bueno, pues no solamente ellas, sino sus familias, sus hijos e hijas han estado en una transgresión constante que tiene que ver también con la impunidad y con la falta de acceso a estos servicios que tendrán que tener por garantía, ya que no les creen. Cifra negra entendiendo que no hay datos, ¿no? Exactamente. Lo que siempre hemos dicho, que México no es precisamente el país más que le guste contar más las cosas. En los ámbitos de violencia, el ámbito comunitario, por ejemplo, la violencia comunitaria es la más frecuente, tiene un 46.6% de prevalencia de violencia de la pareja, 45%, escolar, 30%, laboral, 27%, familiar, 11%, y ¿Comunitaria dijiste en primer lugar? Comunitaria, sí. Es la de la ciudad, lo que te pasa sí, en, lo que te pasa en las calles. En la comunidad, dentro de tu comunidad. Esa es la principal. En cuanto a lo más extremo de violencia de género, en el 2023 estamos hablando de, obviamente,
si lo vemos en el conocido ya como el violentómetro, lo peor, pues claramente está el feminicidio hasta arriba. Tenemos una tasa de 0.3 feminicidios por cada 100,000 habitantes en Yucatán. Y bueno, vamos a escuchar, fuera de estos datos, que obviamente hay que reflexionarlos, que hay que atenderlos, que hay que generar exigencia social, políticas públicas, etcétera. Hay medidas de prevención. Platicamos con Wendy sobre ellas. ¿Qué medidas de prevención y atención hacen falta? Bueno, sin duda protocolos en las escuelas, en los espacios laborales, para que realmente haya una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Haya protocolos también que garanticen la igualdad para las mujeres, para tener acceso a puestos de toma de decisiones, pero también, bueno, tendremos que identificar en estas acciones de prevención y atención una atención con enfoque integral de derechos humanos, interseccionalidad, intercultural y que ponga en el centro los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y esto sin duda tendrá que estar o ir de la mano con políticas de presupuesto garantes para quienes están dando la atención. Y también incluiría en estas medidas de prevención y atención campañas con estos enfoques que vayan dirigidas a nombrar las violencias, a responsabilizar a los agresores y también invitar a toda la sociedad y a los 3 órdenes de gobierno a responsabilizarse en el cambio cultural y, por supuesto, en garantías de todos los derechos. Bueno, también platicamos con ella sobre las situaciones de riesgo a las cuales hay que tener pues muy pendientes. ¿Cuáles son las mayores situaciones de riesgo? Pues bueno, el riesgo es importante. Recordamos que tenemos el violentómetro. Para nosotros en la Red Nacional de Refugios miramos este violentómetro como una espiral, es decir, no como una regla como lo conocemos, porque sabemos que ha habido casos donde empieza la violencia con un insulto, con una omisión, con celos, e inmediatamente se llega a un ataque con ácido o a un feminicidio. Es decir, la violencia puede escalar tan rápidamente y no necesariamente pasar por esas fases que nos muestra el violentómetro, que es una estrategia y una herramienta útil, pero que la realidad es que las situaciones de riesgo es en el momento en donde las mujeres están viviendo cualquier tipo de violencia y donde ellas pues dejan de ser ellas mismas y se sienten en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, invitarlas a que si ellas no se sienten cómodas, ellas dejan de decir lo que piensan, lo que quieren, lo que necesitan, si piensan que ese espacio no les permite realmente tomar decisiones, pues ahí no es. Y es en ese momento donde es importante que ellas puedan buscar acompañamiento y saber, insisto, que podemos pasar de una broma hiriente a un feminicidio. Otro punto importante es que pues se habla de la cultura de la denuncia en nuestro país, se les invita a las mujeres a denunciar, pero precisamente es justo cuando ellas deciden denunciar cuando la situación de riesgo incrementa, donde el agresor al darse cuenta que tiene una denuncia puede hacer que ella tenga una prohibición de salir de su casa, es decir, secuestrarla, o ataques con ácido, que hemos tenido muchos casos, o bien, pues, lamentablemente, un feminicidio. Entonces, para poder hablar de una denuncia, tendremos que garantizar el derecho de las mujeres a la protección. La invitación es que más allá de promover la denuncia, se promueva las medidas de protección para las mujeres, entre ellas contar con refugios. Bueno, y para terminar es la voz de Wendy Figueroa, que no pudimos tenerla aquí porque está en la Ciudad de México, pero nos contestó muy amablemente las preguntas que le hicimos. Nos dejó un último audio que donde nos recomienda dónde poner el foco de atención. ¿En dónde es más urgente el foco de atención? Es una pregunta interesante y me parece clave que reconozcamos que la base de las violencias contra las mujeres es las desigualdades y discriminaciones, y por lo tanto ahí tendrán que realizarse acciones puntuales para eliminar las brechas de desigualdad y discriminación que viven las mujeres y niñas en todas las etapas de su vida y en todas sus diversidades, que llevan a justificar las violencias, naturalizarlas y pues bueno, que sean acciones que se perpetúan, pero además que siguen invisibilizándose como problemas que llegan a afectar no solamente en la vida de las mujeres, sino también de toda la sociedad. Así que es reconocer la base, pero también todo lo que está a su alrededor, que tiene que ver con políticas
integrales de salud, educación, acceso a la justicia integral, que por supuesto contempla el acceso a las mujeres a un empleo digno, una vivienda digna. Ahí lo tiene, Wendy Figueroa.